buenos días a todos. Gracias una vez más por estar con nosotros en estos MI Ayuda. Ya dimos un par de charlas con respecto a lo general de lo que fue la reforma laboral y ya empezamos a tratar los institutos de forma particular. Hoy vamos a ver con Eugenio lo que tiene que ver con el banco de horas. Vamos a analizar todas esas cuestiones. Como siempre, los micrófonos y cámaras están apagados inicialmente. Después de la exposición de Eugenio vamos a pasar a contestar preguntas y dudas que puedan llegar a tener, en cuyo caso pueden hacerlas por el chat o pueden tocar la mano ahí arriba que dice participar y nosotros le habilitamos el micrófono para que la puedan hacer de forma verbal. Así que, bueno, sin mucho más que agregar, Eugenio, adelante. Bueno, buen día, muy bienvenidos. Como siempre, la Argentina nos tiene deparada alguna sorpresa. Hoy la sorpresa es la medida cautelar que se dictó el viernes, que la dictó el juzgado 63, el Tribunal Nacional de Primera Instancia, los 63, número 63, a cargo del doctor Ojeda, y que la medida cautelar suspende gran parte de los artículos, no todos, pero gran parte de los artículos de la reforma laboral. Esta medida cautelar, nosotros entendemos que tiene una gran diferencia con la medida cautelar que la CGT obtuvo contra el DNU 70/2023, porque ahí, cuando se decretó la inconstitucionalidad del DNU 70/2023, el argumento principal era que se había dictado todas esas medidas en un DNU cuando el Congreso funcionaba y no había una situación de emergencia que ameritara saltearse al Congreso. Con lo cual ahí había un argumento fuerte para tirar abajo toda la inconstitucionalidad del DNU. En este caso es distinto porque, primero, que la inconstitucionalidad tiene que decretarse en casos concretos, o sea, frente a un juicio concreto. No se puede dictar en abstracto, digamos, o sea, contra toda una ley. Y sobre todo que acá esto es una ley, no es un DNU. Es una ley que siguió todos los procedimientos que establece la Constitución Nacional para sancionar la ley. Y si se tiene que decretar inconstitucional, tiene que decretar inconstitucional en cada caso en concreto y respecto a los artículos que afecta ese caso en concreto. Con lo cual, nosotros entendemos que esta suspensión va a durar poco, no queremos que tenga la Cámara va a intervenir y seguramente entre mes y medio, si tenemos en cuenta lo que tardó la Cámara en el caso anterior contra el DNU, esto va a estar resuelto y entendemos que no le van a hacer lugar a esta medida cautelar y a esta inconstitucionalidad decretada así en abstracto sobre un montón de artículos. El tema es, bueno, ¿qué hacemos en el mientras tanto? Bueno, yo creo que en el mientras tanto, sobre todo la pregunta viene mucho por las indemnizaciones por despido, ¿no? Si, bueno, yo tengo que despedir a alguien, ¿cuál tomo? ¿Tomo el cálculo anterior a la reforma o el posterior a la reforma? Yo creo que mientras rija la medida cautelar hay que tomar el anterior a la reforma, pues si no vamos a tener muchos conflictos judiciales, eh, pero como dije, esto es provisorio. Entonces, aclarado esto de la medida cautelar, que después contestaremos las consultas que ustedes quieran al final de la charla, nos vamos a meter de lleno en todo lo que es flexibilización de jornada que trae la ley 27.802, la ley de reforma laboral, cuyos artículos sobre los cuales vamos a hablar, los tres artículos sobre los cuales nos vamos a hacer hincapié, están decretados inconstitucional precautoriamente por la medida cautelar. Pero esto lo que nos da es tiempo para armarnos, porque estos artículos van a estar puestos en vigencia, no son artículos que sean inconstitucionales de por sí, con lo cual nosotros estos artículos entendemos que la suspensión va a caer y va a caer mes y medio. Con lo cual, esta medida cautelar nos da pie para conocer de qué se trata esta flexibilización laboral y organizarnos, o sea, estar bien organizados. Pero bueno, repasemos al principio, para llegar a la reforma laboral, a mí me gustaría repasar con ustedes un poco jornada, para lo que es la jornada laboral, cómo estamos hoy, ¿no? Hoy tenemos por un lado la jornada diurna es de 6
horas a 21 horas y tiene un tope de horas que es si los empleados trabajan de lunes a sábado a las 13 horas, que es cuando empieza el descanso semanal, es de 8 horas, y si se trabajan de lunes a viernes, el tope es de 9 horas. Esa es la jornada diurna. Después tenemos la jornada nocturna, que la jornada nocturna es de 21 a 6 y que la jornada nocturna es de 7 horas. O sea, en vez de ser de 8 o de 9 horas como es la jornada diurna, el tope de la jornada nocturna es de 7 horas. Después tenemos la jornada insalubre, que es para aquellas actividades que han sido declaradas insalubres por el Ministerio de Trabajo, cuya jornada es de 6 horas. Y después tenemos qué pasa con el empleado que empieza, por ejemplo, a las 6 de la tarde y termina a las 2 de la mañana, digamos, ¿no? O sea, tiene un horario mixto, que empieza la jornada diurna y termina la jornada nocturna. Para poder compatibilizar dos regímenes de jornada distintas, el diurno que tiene 8 horas o 9 y el nocturno de 7 horas, lo que se hace es con la jornada nocturna se le restan 8 minutos. Y si el empleado trabaja esos 8 minutos, esos 8 minutos se le tiene que pagar con un recargo bueno, los 8 minutos más un recargo del 50%. Eso es lo que se llama, eso es la jornada mixta. Y eso es que muchas empresas pagan como adicional nocturno, la verdad que lo que están pagando es esta manera de compatibilizar jornada diurna con nocturna. El exceso de jornada, o sea, si yo me excedo esas jornadas que ya establecimos que son cuál es el límite, si yo me excedo la jornada por el exceso de jornada, yo tengo que pagar un 50% de recargo. O sea, yo en ese exceso, pero hay un límite, hay dos límites, digamos. Hay un límite que es de orden público, o sea, que es un mínimo inderogable de la ley, que entre la finalización de una jornada y el comienzo de otra tiene que haber sido sí 12 horas. Y eso es trabajo prohibido. El que trabaja ahí está prohibido, es sancionado y ni siquiera basta con pagarle el recargo. Por supuesto que hay que pagarle el recargo, pero digo, esto es susceptible de penas de la multa de la Policía de Trabajo por violar una norma de orden público. O sea que ahí tenemos un claro límite al exceso de jornada. Y después hay un decreto que no fue derogado por la ley de reforma laboral, que es un decreto del año 2000, que establece que las horas extras son 3 horas extras por día, el tope de horas extras 3 horas por día, fíjese que ahí va de 9 a 12, que es el otro tope de interjornadas, 20 horas semanales perdón, 30 horas semanales y 200 horas mensuales. Ese es, digamos, el tope que sigue vigente. Con lo cual, con esto lo que estamos viendo es que nosotros tenemos una jornada en la ley de contrato de trabajo, una jornada rígida, ¿no? Que establece horarios, establece topes y establece cómo se pagan los excesos. O sea, está todo bien en una forma rígida, en protección del trabajador y en una ley que es del año 33. ¿Qué no se considera parte de la jornada laboral? El viaje de ida y vuelta del empleado al trabajo y del trabajo a su casa no se considera parte de la jornada laboral. Eh, los- Cuando se inicia la jornada laboral en lugares ajenos al contrato de trabajo donde se puede controlar, no se puede controlar, por ejemplo, esto pasa mucho con viajantes de comercio, visitadores, personas que están en la calle, que empiezan desde su casa. Entonces ahí la jornada variable, si bien tiene que tener ese límite de 8 o 9 horas, el reclamo de horas extras es mucho más difuso y en general la jurisprudencia dice que las horas, como al no poder controlarla, es como que el límite no es que no forma parte de la jornada, pero es más difuso, digamos. Después las tareas preparatorias, eh, va a depender de qué tipo de tareas preparatorias. Si yo claramente voy a trabajar una mina y tardo 20 minutos o media hora en prepararme, en ponerme todos los equipos que hacen a la seguridad, higiene, etcétera, etcétera, bueno, un pozo petrolero, esas tareas preparatorias, por supuesto, forman parte de la jornada laboral. Ahora, las tareas
un delantal, esas esa no forma parte de la jornada laboral. Los descansos en el lugar de trabajo tampoco forman parte porque el empleado está a disposición. Si no hay producción en ese momento y está parado, no forma eso forma parte, perdón, de la jornada laboral. Entonces, el tiempo de traslado no forma parte, en el caso de trabajo desde su casa con horarios flexibles, es un horario más difuso del Contralor, forma parte de la jornada laboral, pero el tema de horas extras es más difuso. Las tareas preparatorias, depende de qué tareas preparatorias estemos hablando, si son tareas preparatorias normales y rápidas, no forman parte, si son tareas preparatorias para seguridad e higiene, sí forman parte. El descanso en lugar de trabajo forma parte de la jornada laboral. Los viajes, ¿qué ocurre con los viajes? ¿No? Porque tenemos muchas veces toda la discusión del empleado que tiene que tomar un avión para irse a otro lado, etc. Esto ha sido una discusión muy larga en la jurisprudencia. O sea, al principio se decía que como estaba a disponibilidad del empleador, era parte de la jornada laboral y se pagaba como horas extras. Después salieron fallos que dijeron que no, que se pagaban como horas comunes. Y hoy la verdad es que en las horas viajes o también el tiempo que uno tiene muerto, por ejemplo, supongamos que un empleado se va el viernes a un lugar X y se queda sábado y domingo varado en ese lugar, y si bien no trabaja, no puede volver a su casa. Todas esas faltas o sea, todas esas limitaciones en el tiempo se pagan con un adicional, pero no son parte de la jornada laboral y no pagan horas extras según la mayoría de la jurisprudencia. Después, ¿qué dan las guardias pasivas y las guardias activas? ¿Qué son las guardias pasivas? Las guardias pasivas es cuando un empleado tiene que estar más o menos, tiene que estar conectado, o sea, con posibilidad de que lo ubiquen. Entonces no se puede meter en el Amazonas o en ningún lugar donde no haya señal. Y esa falta de libertad de poder moverse y estar medio como a disposición de que lo llamen, eso se llama guardia pasiva. Eso tiene, en general, se pacta un precio, en los convenios colectivos se pacta un precio por hora, se pacta un porcentaje por mes, pero esa disponibilidad tiene una compensación que hacer, que recibir. Las guardias activas es otra cosa. Las guardias activas es cuando el empleado lo llaman y le dicen, bueno, voy a pasar tal cosa y el empleado tiene que poner a trabajar. Eso es una guardia activa que en definitiva son horas extras. Si trabaja, si esa guardia activa se desarrolla después de la jornada laboral, va con el recargo del 50%, y si se desarrolla durante el descanso semanal, que es sábado a las 13 a domingo, va con un recargo del 100%. ¿Quiénes están exceptuados de la jornada laboral? O sea, ¿quiénes son los que están exceptuados de la jornada laboral? Hasta la reforma laboral decía que eran los directores y gerentes. Después de la reforma laboral dice dirección y vigilancia, lo cual esto amplía y en general entra ahí dentro de la excepción de la jornada, los jefes, supervisores, etc. Estamos refiriéndonos a excepción de la limitación de jornada, o sea, que si trabajan hasta las 10 o hasta las 12 horas o trabajan después de la jornada laboral, no tienen recargo, pero sábados y domingos es otro tema. Si trabajan sábados y domingos, sí tiene que ser pagado con el recargo, por más que sean personas de dirección y vigilancia. El trabajo por equipo es otro tema exceptuado. En el trabajo por equipo había toda una discusión antes de la reforma laboral. La discusión, porque la forma que está redactado el trabajo por equipo, el trabajo por equipo se considera cuando los turnos se solapan, pero se solapan y hay un trabajo en equipo para pasarse información de uno a otro, pero no, digamos, no se tratan no, pueden ser continuos o interrumpidos. En cambio, la mayoría de la jurisprudencia decía que no era así, que el trabajo por equipo era solo para tareas que no admitían interrupción. Esto quedó zanjado por la ley de reforma laboral. Está a la versión primera que yo les dije: trabajo por equipo puede ser en jornadas interrumpidas
jornadas discontinuas o continuas. Y la ventaja que tiene el trabajo por equipo es que las horas, el límite de horas pasa a ser de 8 horas, ya no hay 7 horas nocturnas, no hay horas mixtas, no hay sábados, no sábado y domingo, hay un descanso sí, de 35 horas semanales entre la finalización de un trabajo y en la continuación y el nuevo turno, pero digamos, no hay límites rígidos para el trabajo por equipo. Y después los accidentes y trabajos de urgencia, que esos son cuando hay una necesidad que el empleador necesita hacer un incendio, etc. Y entonces, de acá, eh, un tema también importante es decir, bueno, ¿cómo es entonces la jornada? ¿No? La jornada es, yo puedo pactar con un empleado una jornada X, supongamos que yo planteé diga con el empleado que la jornada van a ser 8 horas de lunes a viernes, con lo cual, según el régimen laboral, me sobra una hora, porque de lunes a viernes pueden ser de 9 horas. Si el empleado trabaja de 8 a 9 horas, esa hora se llama suplementaria. Pero si el trabajador trabaja después de las 9 horas, esas horas se llaman horas extras y van con el recargo que corresponda, el 50%, y si trabajan durante el descanso, el 100%. Pero, pero esto es importante, esto vamos a ver por qué es importante, por algo que les voy a decir un poco más adelante, pero salió un fallo importante en el año 81 diciendo que las horas suplementarias no tenían recargo, o sea, no se pagaban con un recargo, se pagaban con a hora simple. Esto es importante, el fallo se llama Taloy Salvador, es un fallo muy conocido para los que hacemos derecho laboral, y entonces estableció que las horas suplementarias no tienen recargo. ¿Cómo es el tema de los descansos semanales, digamos? O sea, ahora entramos en otro régimen, ¿no? O sea, estamos hablando estamos hablando de la jornada, ahora estamos hablando de los descansos semanales. Los descansos semanales son los que, según la ley, establece que tienen que ser del sábado a las 13 hasta el domingo, hasta el domingo. Si yo trabajo, porque el trabajo sábado a las 13 al domingo también es un trabajo prohibido, pero hay muchas leyes que autorizan el trabajo, por ejemplo, para panaderías, para un montón de servicios, autorizan a trabajar sábado 13 y el domingo. Si yo trabajo el sábado a las 13 y el domingo y estoy autorizado para hacerlo, y le doy un franco compensatorio, no tengo que pagar recargo, o sea, directamente le doy un franco compensatorio en la semana siguiente y ya no pago recargo. Si yo trabajo sábado después de las 13 y domingo y no estoy autorizado, también le doy un franco compensatorio y no pago horas extras, pero puedo ser susceptible de multas por estar trabajando en un lapso que no está autorizado porque tendría que ser el descanso semanal. Si yo trabajo en forma autorizada o no autorizada y no le doy un descanso compensatorio, tengo que pagar el 100% de recargo. Entonces, es el 100% de recargo. Entonces ahí, un poco la pregunta que surge es, bueno, y los descansos compensatorios, porque la verdad que lo que la ley prevé, lo que la ley hace prevalecer son los descansos compensatorios sobre las horas extraordinarias. Los descansos compensatorios hay como dos fórmulas, teorías. Una, y en la jurisprudencia también. Una teoría te dice, bueno, vos tenés que usar el franco compensatorio, te la tienen que dar la semana siguiente, y si no, vos lo tenés que usar la otra, y si no, se pierden, se caducan. Eso por el artículo 207 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y hay otros que dicen, no, los descansos compensatorios se deben y se tendrían que pagar y hay 2 años para poder reclamarlos. La verdad que no está claro, la verdad es que hay mucha jurisprudencia a favor de que los descansos compensatorios caducan y la verdad que hay muchas leyes, proyectos de leyes que justamente tienden a regularizar esto y todavía no se han convertido en ley. Pero acordémonos que el tema del trabajo
porque yo tengo dos cosas, ¿no? Una cosa es el descanso compensatorio y otra son las horas extras que si yo trabajo un sábado más allá de las 9 horas, mezclo descanso compensatorio con exceso de horas extras. Eh, y ahí ahora vamos a entrar en la primera flexibilización que hace la ley de reforma laboral, que viene con el contrato a tiempo parcial. Ustedes recordarán que el contrato a tiempo parcial era aquel contrato que el empleado tenía que trabajar menos tiempo que las 2/3 partes de la jornada laboral. O sea, eh, entonces, ahí solamente se podía usar el contrato a tiempo parcial. Ahora esa barrera cayó. Si yo trabajador, trabajo media hora menos, puedo descontar el salario, yo empleador le puedo descontar media hora menos, le puedo descontar cargas sociales media hora menos. Si trabaja una hora también, ya no está ese límite de las 2/3 partes. Pero lo más importante del trabajo a tiempo parcial no es eso, sino es que si yo pacto con el empleador una jornada de, de 4 horas y después necesito que el empleado trabaje hasta el límite, supongamos que es un trabajador de lunes a viernes, necesito que trabaje hasta 9 horas, esas 5 horas que trabaja además son horas suplementarias y como dijimos recién, en base al fallo de Aloy Salvador, se van a pagar como horas. Acá hubo todo un problema la semana pasada en interpretación porque decían que las horas suplementarias que hace mención este artículo están mencionadas solamente en el artículo 201 que habla de recargo, con lo cual algunos sostenían que las horas suplementarias iban con recargo. Pero si nosotros nos remontamos al pasado y al fallo de Aloy Salvador que habla de horas suplementarias con valor simple, está claro que las horas entre la jornada pactada y la jornada legal son a valor simple. Lo que no puede hacer el empleado que contratado a tiempo parcial es trabajar en horas extras, o sea, trabajar después de las 9 horas y de lunes a viernes o 8 horas y de lunes a sábado. ¿Se puede hacer banco de horas en contrato de tiempo parcial? Sí, se puede hacer banco de horas, no hay ningún impedimento. Se puede hacer banco de horas, pero dentro de la hora pactada, ¿no? O sea, y ahora vamos a hablar bien del banco de horas. La ley introdujo otro artículo, que es el 197 bis, y que se dedica exclusivamente a la compensación de horas extras. Estamos hablando de cómo compensar horas que se trabajan por demás de la jornada, ¿no? No estamos hablando de débito y crédito, ¿no? El trabajador que trabaja menos y después compensa con que trabaja más. No, estamos hablando de cómo compensar horas que se trabajan más allá de la jornada. Lo que el artículo 197 bis nuevo establece, dice que primero se tiene que acordar, esta compensación de horas extras se tiene que acordar por escrito. Y por escrito es con acuerdo con el sindicato, con acuerdo individual con los trabajadores o con una política de descansos compensatorios. En cualquiera de esos documentos, lo que tiene que estar claro es que la compensación es voluntaria, porque las horas extras son voluntarias, con lo cual la compensación es voluntaria. Más allá que lo voluntario esté entre comillas, pero lo tiene que decir, porque las horas extras también el empleado se podría negar a hacerlas, como se podría negar a hacer la compensación de horas extras. Después lo que tiene que establecer ese documento es cuál va a ser la fecha de quiebre. O sea, si yo hago una compensación, cada cuánto voy a mirar, voy a hacer la compensación, ¿no? O sea, yo tengo un mecanismo de compensación, ¿cuándo voy a hacer la compensación? Si la voy a hacer semanal, mensual o bimestral. Nosotros queremos que algunos la hacen anual, pero queremos que ahí es como muy da origen a muchos conflictos. Cuanto más corto sea y más manejable es mejor. Después, ¿qué límite se va a establecer en esta compensación? Un límite es claramente la compensación de horas extras no puede afectar el descanso interjornadas. Entre la finalización de una jornada y el comienzo de otra tiene que haber siempre 12 horas, porque es un tema de orden público. Otra que es, durante el periodo de quiebre tiene que haber un descanso promedio de 35 horas semanales, y otra es que también tiene que haber un promedio de 48 horas, porque, semanales, porque, digamos, si no, acá lo que se trata es de compensar las horas extras, no de no pagar horas extras.
sino de compensarlas. Y el mecanismo de compensación. El mecanismo de compensación, lo que dice el 127 bis, trae tres ejemplos. Yo lo puedo compensar con horas extras. Y me dice, bueno, pero si lo puedo compensar con horas extras, es pagar horas extras, ¿dónde está el chiste de todo esto? Para nosotros lo que quiso decir es que vos podés poner un periodo en el cual hacer la compensación y hecho la fecha de quiebre, tenés que pagar las horas extras. Claro que la vas a estar pagando al valor, al momento de la fecha de quiebre, al valor de la fecha de quiebre. La otra alternativa es banco de horas, o sea, yo lo hago trabajar de más y compenso con horas, no compenso le doy horas. Y ahí, antes de entrar en el tercer mecanismo, perdón, es el franco compensatorio. O sea, yo lo voy haciendo acumulando horas hasta tener 8 o 9 horas de trabajo según mi jornada legal, y ahí tienen derecho a un día de descanso. Que esto es un régimen que se usa mucho hoy, sobre todo acá en la City, en las empresas así más soft, se usa mucho porque hay muchos jóvenes y los jóvenes por ahí quieren vacaciones y prefieren trabajar mucho y después tomarse vacaciones con esos días de descanso compensatorio y hacer viajes y poder irse a otros lugares. Entonces, este mecanismo se usa bastante. Pero ahí tengamos en cuenta que la compensación no va a ser uno a uno. Porque si yo estoy compensando con horas extras trabajadas después de la jornada laboral, que tienen un 50% de recargo, la compensación tiene que ser 1 por 1,5. Si en cambio lo hago trabajar fines de semana, la compensación va a tener que ser 1 por 2. Con lo cual, resumiendo, esto se trata de compensar horas extras, o sea, dar eh, sí, pagar o cancelar las horas extras en forma diferente al pago directo de horas extras, que tiene que estar establecido en un escrito en forma voluntaria, con fecha de quiebre, con cuál va a ser el procedimiento de canje, y el procedimiento de canje puede ser horas, puede ser días, en el límite, y también el valor del canje va a tener que estar establecido en ese acuerdo o en ese documento. En el 198, el artículo 198, que trata de jornada reducida, trae otra figura que para nosotros es lo que se llama el banco de horas propiamente dicho, digamos. Que, eh, que habla de jornadas promedio. Esto dice, o sea, esto dice, un empleado puede trabajar menos y después puede trabajar más, y cuando trabaja menos o trabaja más, en definitiva, tiene que respetar o sea, el descanso interjornadas sí o sí se tiene que respetar, las 48 horas semanales también se tienen que respetar y las 35 horas de descanso también se tienen que respetar. Pero acá, entonces, se va como un especie de trabajo por equipo. Yo puedo compensar, puedo hacerlo trabajar sábados y domingos, puedo hacerlo trabajar más de la jornada laboral, pero en general esto se usa más para jornada flex. O sea, yo tengo un registro, si el empleado trabaja, y es para muchos lugares donde el trabajo es variable, o sea, yo trabajo menos horas, trabajo menos horas porque lo demandan menos horas, y después eh, en otro día me quedo después de jornada devolviendo esas horas que trabajé de menos. Ahí la compensación es 1 por 1, porque él trabajó menos horas, entonces ese valor tenía 1. Entonces la compensación, por más que para devolverlas tenga que trabajar en exceso de la jornada laboral, la compensación ahí va a ser 1 a 1. También tiene que estar en un documento, también tiene que estar en cómo va a ser la fecha de quiebre, los límites que se van a respetar, cuál va a ser, digamos, el registro. O sea, en ambos casos, tanto en los francos compensatorios, perdón, en la compensación de horas extras como acá en el banco de horas, eh, es importante el control, ¿no? Tiene que haber un registro claro de cómo se tiene que controlar. Una aclaración para que por ahí entiendan más la compensación de horas extras. Esto fue impulsado mucho por el grupo Techin, lo de la compensación de horas extras que estábamos hablando recién, porque ellos, por el tema de actividades petroleras, mineras, donde el régimen es por el sistema de trabajo, ¿no? Que yo no puedo estar yendo
a un pozo petrolero yendo y volviendo en el mismo día. Entonces trabajo 7 días, 12 horas y descanso 7 días, siete días. O los embarcados, por ejemplo, trabajan 30 días, 12 horas y descansan 30 días. En compensación de horas extras habla más de eso, ¿no? De un régimen de jornada, de que tiene tantas horas de trabajo que seguramente van a ser en exceso de las 8 o 9, o sea, van a ser las 12 horas, y se compensan con las horas, se compensan con las horas extras trabajadas y se compensan también con los descansos no tomados, por eso el 7 por 7, y ahí está la compensación. En el banco de horas ya no es tanto un sistema de jornada, sino es una jornada flexible, una jornada flex, donde yo puedo trabajar menos y más, pero siempre respetando topes y límites. Y finalmente, ¿qué pasa con los feriados? ¿No? Yo puedo usar los feriados para bancos de horas, etcétera. La verdad que el feriado tiene un régimen distinto al fin de semana. El feriado no puede tener franco compensatorio. El objetivo del feriado es poder celebrar la fecha por la cual se está dando feriado. Entonces, esto no puede ser objeto de un franco compensatorio. Si te obligan a pagar el doble, eh, por supuesto que si estoy en un régimen de compensación de jornada, como que hablábamos de 7 por 7, el feriado entra dentro de las jornadas a compensar. En un banco de horas, para nosotros en el día feriado no funcionaría, pero lo que sí funciona, digamos, lo que muchas veces funciona, porque eh, el fundamento del Banco de Horas, que el Banco de Horas existía mucho antes de la reforma laboral, un montón de convenios colectivos nosotros lo hemos implementado. El fundamento del Banco de Horas es que uno está prevaleciendo el descanso por el pago de la hora extra. Ese es el fundamento más fuerte. Entonces, en el feriado, si yo compenso, por ejemplo, hay muchas actividades que se hacen acá, pero para países de afuera, entonces yo tengo que trabajar los feriados acá, pero descanso los feriados de afuera. Eso, por el mismo fundamento, es aceptado. No hay muchos fallos de esto, no he encontrado casi ninguno, pero así es. Bueno, esto es un pequeño régimen, un pequeño. Acá lo importante va a ser entonces cómo lo estructuro y esta medida cautelar eh, donde me suspende provisoriamente los efectos, me da lugar a pensar cómo armarlo, cómo instrumentarlo en un acuerdo, qué régimen conviene, si me conviene un régimen especial de jornada con la compensación de horas extras o me conviene una jornada flex con el tema de banco de horas. La jornada flex nosotros la usamos mucho también, perdón, el banco de horas, nosotros lo usamos mucho también en actividades, en empresas donde pasan una crisis, ¿no? Una empresa que sabe que está pasando una crisis, que tiene poco trabajo, pero sabe que dentro de 2 meses va a tener mucho trabajo. Por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho con los autopartistas, ¿no? El autopartista está, por ejemplo, con un bajo nivel de producción porque la terminal está produciendo poco, pero sabe que la terminal va a lanzar un nuevo modelo por el cual van a producir mucho. Entonces nosotros hacemos un banco de horas en el sentido que durante ese periodo de baja producción trabajan menos y después nos devuelven esas horas que trabajan de menos, trabajando de más cuando se lance el nuevo producto. Bueno, muchas gracias y estamos abiertos a las preguntas. Micaela dice, o sea que si hago una hora extra y acordé régimen de compensación de horas, ¿me corresponde el goce de 1 hora y media? Sí. Así es. Micaela también dice, la forma de implementarlo es decir, si se acumula mensual, etcétera, queda a criterio del empleador. ¿Eso puede ser determinado por una política general o deben ser acuerdos uno a uno? Bueno, acá hay dos cosas. O sea, la fecha de quiebre la determina el empleador. El empleador o un acuerdo con el sindicato. O sea, la forma de implementarlo es o acuerdo colectivo con el sindicato o acuerdo con los empleados, que puede ser acuerdo individual o puede ser una política que el empleado me la suscriba, digamos, que es lo mismo que un acuerdo individual. Y ahí la fecha de quiebre se determina como un acuerdo con el sindicato o con los empleados. Bueno, la establece uno, la sugiere uno y la tienen que convalidar los empleados. Ahí pregunta Tomás si se va a subir. Sí, Tomás, esto se graba y en los próximos días lo vamos a estar subiendo
aprovecho para poner ya la dirección del canal de YouTube. Así, si quieren, pueden ahí suscribirse, así les avisa cuando esté cargado. Janina dice acá. En caso de jefes y supervisores que trabajan más de 9 horas en la jornada, ¿podrían no cobrar horas extras? El caso de supervisores, en general, muchos supervisores están nucleados en sindicatos, ahí es más difícil. El tema es así, antes estaban exceptuados de la jornada laboral, o sea, del límite este de 9 horas o de 8, los directores, primero, en la versión muy anterior de la ley 11.544, había una lista importante de personas que estaban exceptuados, de las cuales estaban así supervisores, capataces, jefes, gerentes, etcétera. Después eso se barrió y se cambió y se puso que nada más que los directores y gerentes. Y ahora se cambia y se pone dirección y vigilancia. Para nosotros, dirección, al poner dirección, lo que está tratando de poner es extender el tema de los gerentes y directores a los jefes. Los supervisores y capataces es un tema más discutible. Ahí no sé, la ley no es taxativa, ¿no? Va a haber que ver lo que la jurisprudencia interpreta por dirección. Carolina dice, según tu visión, Eugenio, ¿qué tan atractivo puede ser para un sindicato plantear un banco de horas? Nada, creativo, porque, digamos, los sindicatos protestan contra el Banco de Horas porque les genera muchos conflictos. O sea, la gente que vienen y le dicen que no, que le registraron mal, que no, que le están compensando mal. Sí, les genera muchos conflictos. Los sindicatos se ven involucrados en todos los conflictos que tiene la administración de Banco de Horas, que no debería, si es claro y es claro las pautas, si es claro los registros, no debería haber conflictos, pero bueno, los sindicatos no son muy amenos, salvo la situación que yo mencioné. Cuando ellos ven que efectivamente están de acuerdo con el empleador en que ahora está en una baja producción, pero ven que va a venir una alta producción, entonces ahí sí están de acuerdo en compensar en el sentido, bueno, que trabaje menos, porque no tiene sentido que trabaje, que esté toda la jornada laboral si no tiene trabajo, y después que devuelva ese trabajo de menos con un trabajo de más. Roxana pregunta si debería establecerse en la política el tiempo de compensación de las horas, es decir, para compensar dentro del mismo mes o más allá, el límite. Sí, esto es lo que llamamos la ficha de quiebro, o sea, cada cuánto se hace la compensación. O sea, qué periodo abarca, digamos, ¿no? Hay empresas que lo hacen semana por semana, hay empresas que lo hacen por mes, hay empresas que lo hacen por bimestre y hay empresas que lo hacen por año. Por año es un poco más conflictivo o genera Lucas, más conflicto. Lucas nos dice con respecto a la comunicación o cómo adoptarlo. Dice, ¿es posible enviar un comunicado por mail indicando que la empresa se suscribe a un régimen de compensación de horas extras para compensarlas y no pagarlas? Y se envía comunicado por mail y se considera que se aceptan todos los trabajadores que no lo objetan. Sí, lo que te pide la ley es un acuerdo, digamos, un acuerdo entre las partes. Entonces, el acuerdo, los que tienen plataforma a tu recibo, lo puedes subir a tu recibo. Puedes hacer una política y que los empleados le den el ok a través de la plataforma a tu recibo. Y si no hay plataforma a tu recibo, sí, se lo puedes mandar por mail pidiendo que te pongan la conformidad. Yo me sentiría más seguro que te pongan la conformidad, aunque sea por mail que el silencio se interprete como que te está consintiendo, ¿no? Bueno, en la misma tónica, Daniel dice, entiendo que si se firma el acuerdo con el sindicato para un banco de horas, pero hay un empleado que se niega a hacerlas, no está obligado, ¿no? ¿No? Acá consultan con respecto a, dice, no me queda claro el tema de las horas extras, ¿cómo es el régimen de compensación? ¿Se pagan o no se pagan? ¿O cómo se compensan? Las horas extras, como dijimos, lo que se paga en exceso por trabajar, es lo que se paga, el recargo que se paga por trabajar en exceso de la jornada. Dijimos que la jornada es de 8 horas, si es de lunes a sábado, 9 horas si es de lunes a viernes, y si se excede esa jornada, se paga un 50% de recargo. Entonces, ¿cuál es la idea de la compensación? Es esos recargos y esas horas trabajadas además con ese recargo, poder cambiarlas por
días francos o horas libres de trabajo. En caso de enviar 2 horas adicionales al banco de horas, ¿tiene fecha de vencimiento? ¿Podría el empleado, quizás que había elegido de compensarlas, después pedir cobrarlas? No, porque eso es un acuerdo, o sea, si el acuerdo dice yo las horas, acá va a haber una compensación de horas extras de tal manera y las horas extras se van a compensar de tal manera y él acepta esa política, después no me puede exigir cobrarlas. Si la pregunta me da pie para hacer otra pregunta ahí, que es, el empleado se va, se desvincula de la empresa y queda con horas que se le deben y que no se le van a poner a francos compensatorios porque se le deben. O sea, porque ya no, ya porque se desvincula. Ahí para nosotros tiene derecho a cobrarlas, como cobra las vacaciones no gozadas, tiene derecho a cobrar las horas extras que no pudo compensar. Si alguien se retira 1 hora antes de la jornada, ¿la compensación en ese caso sí es 1 a 1? Sí, es uno a uno. ¿Y este acuerdo tiene que estar homologado para que se pueda hacer la compensación de horas? No, Y consulta a Carlos si esto requiere reglamentación, si es uno de los artículos que requieren reglamentación. no. No, a ver, yo estoy en la comisión de la UIA que está con la reglamentación y no, claramente estos artículos no necesitan reglamentación. Lo que necesitan es instrumentación a través del documento pertinente, o el acuerdo colectivo con el sindicato, o el acuerdo individual con cada uno de los empleados, o la política que hace de las veces de acuerdo individual, ¿no? Que el empleado me la suscribe, me da con la conformidad. Hay otra pregunta con respecto al tema de cobro o no cobro. Dice, si no hubo tiempo de compensar las horas extras durante el periodo de quiebre, ¿tiene derecho a cobrarlas? Sí, 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 claramente lo que no se puede hacer es no pagárselas. O sea, sí, o sea, si se pone una fecha, esto que hablábamos, que era uno de los métodos de compensación, ¿no? Yo pongo una fecha para que él use los frangos compensatorios. Se venció esa fecha y no los usó, yo le tengo que pagar lo que le debo en horas extras, digamos, en recargo, por recargo. Mm. Ese uno que nombraron siempre, ese 1 a 1 que nombraron siempre, va a ser una extra a 1,5 porque será después de las 8 o de las 9. ¿Cómo se establecería entonces? Por eso, si nosotros estamos en el 197 bis, que es compensación de horas extras, estamos hablando de una persona que trabaja su jornada normal y después trabaja horas extras. Ahí la compensación, yo no le puedo compensar uno por uno, porque entonces él tendría derecho a reclamarme el 50% de recargo, porque él trabajó su jornada y está trabajando en exceso. Entonces ahí la compensación claramente tiene que ser uno por un punto y un medio. ¿Cuándo es uno por uno? Cuando el empleado me trabaja menos horas, o sea, en vez de trabajar 8 horas, trabaja 4 horas porque no tengo trabajo y después me tiene que devolver las 4 horas que faltan. Entonces, cuando me devuelve las 4 horas que faltan, por más que me las devuelva en exceso de la jornada, la compensación va a ser uno. Cecilia, por último, nos Esto, dice, a ver, no lo, ah, no lo dice estrictamente así la ley, esto lo sabemos porque ya hemos trabajado en muchos bancos de horas y en compensación de horas extras, o sea, en muchas actividades. Cecilia dice, entonces sábado después de las 13 y domingo vale 2 días la compensación. O sea, Por último, Alicia nos consulta, hasta que no se resuelva la medida cautelar, ¿no aplica nada que tenga que ver con la reforma laboral? nada, no. Hay algunos artículos, por ejemplo, hoy estuvimos revisando, hay algunos artículos que quedaron en pie, no son muy significativos los artículos que quedaron en pie. Quedó en pie, por ejemplo, todo el tema de indemnización por fallecimiento. Algunos artículos no cayeron, pero la mayoría y los más importantes sí cayeron. Por ejemplo, el tema de la indemnización por antigüedad, que eso es lo que preocupa a todo el mundo, ¿no? Si yo tengo que despedir a alguien hoy, ¿qué hago? ¿Cómo le hago el cálculo? ¿Se lo hago con la reforma o se lo hago como anterioridad a la reforma? Hoy ese artículo está suspendido, con lo cual debería calcularse de acuerdo al régimen vigente antes de la reforma laboral. Porque si no, digamos, si lo calculo con el nuevo régimen,
porque digo, no estoy de acuerdo con la medida cautelar, me parece una locura, lo calculo con el nuevo régimen, el riesgo es el conflicto con el empleado, que te venga a reclamar que se lo tenías que liquidar con el viejo régimen. Bueno, vamos con las últimas tres preguntas. La primera de ellas es de Tomás, que dice, en caso de no haber gozado del banco de horas y nunca haberlo pagado, ¿esta compensación puede ser no remunerativa en una liquidación final? Podría, porque es como cuando yo regularizo el tema de las vacaciones. Cuando yo regularizo el tema de las vacaciones y digo, bueno, señores, las vacaciones del 2024 para atrás las tienen tiempo hasta gozarlo hasta la fecha y si no la gozan hasta la fecha se las voy a pagar como una compensación extraordinaria. Como es una compensación por única vez y el artículo 6 de la ley 24.241 dice que las gratificaciones por única vez o compensaciones por única vez no son remunerativas, serían no remunerativas. Si esto es una liquidación, si yo lo que estoy haciendo es terminar por ejemplo, el régimen de compensación de horas porque no me satisfizo, no fue útil para la empresa y digo, bueno, voy a liquidar todo, como voy a liquidar todo, sí, lo puedo liquidar por la gratificación por única vez. Ahora, si yo cada vez que yo pago, hago el quiebre y le debo plata al empleado y se lo debo pagar como extra, eso no se lo puedo pagar como no remunerativo porque eso va a ocurrir sucesivamente, no va a ocurrir por única vez. Melina pregunta si los días laborables siguen igual, es decir, no entran en la compensación porque es un día normal, ¿correcto? Y por último, ahora sí, Rocío nos pregunta si el rifle tampoco está vigente, porque tiene nuevos ingresos ahora estos días. ¿Entran con el nuevo régimen o no? No, igual el rifle no estaba vigente antes de la cautelar porque no está reglamentado. Ese sí necesita ser reglamentado. El FAL y el rifle necesitan ser reglamentados. Sabemos que la reglamentación está a punto de salir, pero esos necesitan de reglamentación. Bueno, queremos agradecer una vez más por estar con nosotros. Vamos a seguir tratando estos temas puntuales de la reforma laboral y también vamos a ir viendo cómo se van dando las cuestiones judiciales con respecto a ella. Acá les vamos a dejar el link al blog de noticias donde vamos cargando novedades que tienen que ver con el derecho laboral frecuentemente. También nuestro canal de Instagram para que puedan también, eso está recientemente estrenado, para que puedan seguirnos. Y por último, para el caso de que se les ocurra alguna pregunta, alguna duda que haya quedado sin responder en el día de hoy, se pueden contactar ahí al mail del estudio, donde nosotros, como cuanto antes, nos ponemos en contacto con ustedes y tratamos de resolver la duda. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias, sean siempre presentes y le dejo a Eugenio para que haga los comentarios finales. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por ser parte de esto. Gracias por ser también tolerante con las cosas que, no, pues la reforma laboral que la fuimos viviendo juntos tuvo distintas versiones, tuvo cosas que eran muy buenas que quedaron en el camino y ahora nos desayunamos con esto de que se suspende la parte de los artículos. Pero la reforma laboral eh, va a quedar, no hay forma de que una ley quede sin efecto y así menos en forma abstracta, sí puede quedar sin efecto con respecto a un caso y a un artículo que puede servir de precedente, pero no de esta forma absurda en que se hizo eh, y que está hecho lamentablemente está hecho por un doctrinario que escribe bastantes libros que tengo algunos en la biblioteca. Bueno, muchas gracias. Los esperamos Chao, en la próxima. hasta la próxima, por supuesto. Hasta luego.